siglas, que son José Ricardo Mateu, veterano socio de AEMS y, digamos, el coordinador nacional, y nuestro socio de honor, Mel Krieger, famosísimo pescador y conservacionista internacional, digamos uno de los creadores del movimiento conservacionista en la pesca en Estados Unidos, y que, bueno, pues ha tenido la gentileza y realmente ha demostrado el compromiso de estar aquí con nosotros, por lo que decíamos antes, a pesar de todas las vicisitudes que se han producido por los atentados terroristas y las dificultades en los vuelos, pues está aquí con nosotros, y de verdad que es un honor y un orgullo que Mel pueda participar en el lanzamiento de este programa. Las expectativas de todos nosotros son altísimas. Lástima que el tiempo no nos acompañe, pero aquí hacemos un llamamiento a nuestros como pescadores. No vamos a aguantar nosotros un chaparroncito de nada, aunque se nos calamos, ¿no? Es lo que haga. Bueno, pues entonces, sin más prolegómenos, vamos a ceder la palabra a José Ricardo y a Mel para que introduzcan esta sesión. Y después de esta sesión ya os doy la agenda, que son las 12:30, aproximadamente a la 1:15 saldremos para el sitio donde vamos a hacer el escenario de exhibición y cursillo, y esta tarde ya finalmente pues las primeras certificaciones para los primeros instructores de este programa de lanzado, que durará aproximadamente hasta las 8 de la tarde, hasta que prácticamente el alumno lo permita. Entonces estaremos de 1:30 a 2:30 aproximadamente en el sitio donde vamos a hacerlo, que son las presillas. Iremos en coches, nos repartiremos en coches para ir hasta allí. Para que os hagáis una idea, está a unos 4 o 5 kilómetros de aquí, yendo hacia las Castrillas. Se pasa las Castrillas, siguiendo toda la carretera, se llega al Paular, y 1 kilómetro después del Paular hay un desvío a mano izquierda que pone las presillas. Las presillas. Por ahí está muy fácil. Con estas identificaciones, nuestro amigo Juan ha previsto que podamos pasar la valla sin problema, porque hay un guarda para que nos deje pasar. Y para poder desarrollar la actividad. Luego a las 2:30 recogemos y nos venimos al hotel donde realizaremos la comida. Y después de comer volvemos otra vez a las presencias. ¿De acuerdo? No obstante, iremos en grupos, nos repartiremos en los coches y iremos todos en caravanita para llegar allí sin que la gente se pierda. Estamos preguntando por las presillas, todo el mundo aquí en el valle lo conoce y no hay ningún tipo de dificultad en llegar. ¿De acuerdo? Okay. Thanks. Carlos, bueno, buenos días a todos. Mel va un poco ya que ha venido desde tan lejos para estar con nosotros en la presentación y de este programa, que vamos a llamar el programa AEMS para instructores de lanzado a nivel nacional. Es un programa que ya está introducido en otros países, entonces él nos va a dar el honor de un poco dar la introducción al programa. Carlos, nuestro compañero, va a intentar traduciros sus palabras. Sin más prolegómenos, adelante. I assume with all of this that my function is to explain a little bit about the program. Supongo que mi función aquí es explicar un poco en qué va a consistir el programa. And my friend Jose Ricardo is going to give you the details of the program. José Ricardo nos da los detalles del programa. First, let me explain that almost by definition, fly fishing is conservation. Casi por definición, la pesca mosca significa conservación. Because without clean water and good fishing situation, fly fishing has no meaning. Porque sin agua limpia y sin buenas condiciones para pescar, no tiene ningún significado la pesca mosca. And the more people that we could possibly get into fly fishing and get involved in conservation, the stronger voice we will have throughout the world. Cuanto más gente podamos involucrar en lo que es la pesca mosca, más fuerte y más alta va a ser la voz que se oiga en conservación en el mundo. The terrible difficulty about fly fishing is that fly casting is a little bit of a discipline that's hard to learn. Lo difícil de la pesca mosca es que el lance a pesca mosca es una disciplina que requiere esfuerzo y difícil de aprender, cuesta aprender. And the function of this certification program is to enhance the sport and the growth of fishing. El significado del PAIL es promover y ensalzar la pesca mosca y el lanzado a mosca.
And the way that we can do that is by qualifying instructors so that people will have confidence that they know what they're doing. Una manera de hacer eso es dar calificaciones, diplomas a ciertos instructores que puedan dar confianza a la enseñanza de lanzado. And more importantly, to really educate instructors to be better communicators and instructors. Más importante todavía es instruir a los instructores para que sean buenos comunicadores y pedagogos en la enseñanza. The problem with most instruction in fly fishing or golf or any of the physical activities is that somebody learns how to be pretty good at a fly casting, and then they try to define it and communicate it with no formal knowledge. El problema de la enseñanza en general de cualquier cosa, golf y desde luego la pesca mosca, es que uno aprende a hacerlo muy bien él mismo, después intenta comunicar a los demás, enseñarles a los demás de la manera que él lo ha aprendido, sin un procedimiento claro. So the function of the program is not only to qualify good instructors, but to make all instructors a little bit better. Así que el programa no es solo darles un certificado a los instructores, sino hacer a estos instructores un poco mejor. It is also a methodology. Es un método Yes. For instructors to communicate with one another, to help one another. Un método también para que los instructores sepan comunicarse los unos con los otros. In the United States, the program has become so successful that almost 7% of the Federation of Fly Fishing membership are now certified fly casting instructors. El programa en los Estados Unidos ha sido tan famoso y tan popular. 7% of all the Federation of Fly Fishing, that very large club, are now certified. El 7% de la Asociación más grande de pescadores, que es la Federation of Fly Fishers, 7% son ahora instructores, lo cual es mucho. And the study of fly casting has now jumped by hundreds of percent. A partir de ahí, el estudio de la pesca mosca y el lanzado se ha visto incrementado 100%. It's been adopted so that there is a European Fly Fishing Federation that has their own certification program. Argentina has developed a certification program. A partir de ahí, Europa tiene un programa de certificaciones, Argentina tiene un programa de certificaciones. And I think it's happening all over the world. And now, of course, it's happening in Spain. Está ocurriendo en muchos países del mundo y ahora va a ocurrir en España. And I think now Jose Ricardo can tell you how we plan to go ahead with this program through AEMS. José Ricardo nos va a explicar cómo vamos a llevar a cabo este programa. Okay. I'm going to give you a little lesson today. It's going to be a three-part lesson. This is for some of you that are beginners and some of you that are intermediate and hope to improve. Una lección para principiantes, para intermedios también que quieren mejorar. My translator must talk with his hands a little bit more rather than that. Tengo que ser más expresivo con las manos porque si no, no traduzco bien. I'm going to... ¿Ah? Ahora,
to tell you the secret of becoming a good fly El caster. secreto de ser un buen lanzador. People think when they begin that they must get a video or a book or find some great teacher to show them how to La cast. gente cree que para empezar a lanzar hay que conseguir un buen libro o un buen vídeo o conseguir un buen profesor que te enseñe a lanzar. Eso es lo que creen. Caca. It does not work. No funciona eso. The real secret of learning how to fly cast El secreto está is to fly cast. en lanzar. Honest, that's the secret. Sinceramente es el secreto. Lanzar. All of this information and teaching that we do means very, very little. Toda esa información, toda esa instrucción que damos tiene muy, muy poco significado. The real secret is to do it. Hacerlo. Those of you that are beginning, the real secret for you is to get a rod and reel and throw the line back and forth enough so that you really become familiar with it. El secreto es para eso que empezáis es conseguir una caña, una línea, lanzar hacia atrás, lanzar hacia adelante, sentir el lance. Ese es el secreto de comenzar a lanzar. If I could absolutely convince you of that, the beginners and you intermediates, to just go out and do it on a lawn like this, not on a fishing situation, I would have done the very best possible thing that I could do for you. La mejor cosa que podría hacer con vosotros es os convenciera de la importancia de coger una línea y una caña y venir a lanzar aquí a la hierba, no al río, aquí a la hierba. Eso sería lo mejor que yo podría conseguir. We are soon going to be working with sophisticated instructors and doing workshops for instructors. Dentro de poco vamos a This. ir a muchos lanzar así, hacer esto. We short people like to do this because it really makes us feel tall. Los bajitos nos encanta hacer esto porque nos hace sentirnos altos. But you can see that this is very, very bad hand Pero position. esto es una posición de la mano horrible. This would hurt if you held your hand up like that. Esto te acabarías haciendo daño. The crazy thing is that many people become very good casting in these crazy La cosa es que positions. algunos lanzadores llegan a ser realmente buenos lanzando así. You see many people casting way to the side like this. Muchos lanzan lateralmente, hacia un lado, así. What happened is when they first started casting, they were afraid of getting hit with the fly. Lo, So they moved their hand away from themselves. lo que ocurre con estas personas que lanzan con el brazo abierto es que cuando empezaron a lanzar tenían miedo que les pegara la mosca y por eso desarrollaron este hábito. Not great hand position. No es una buena posición de mano. They would have been much wiser instead of doing this. They would have been much wiser instead of doing this to do this. Habrían sido mucho más listos en vez de abrir los brazos, inclinar el brazo Keep your hand in close. y mantener el brazo cerrado al cuerpo. In England, in Great Britain, where fly casting really had much of its start, En Reino Unido, donde empezó una parte importante de lo que es el lanzado a mosca, they used to teach fly casting in a very formal way, but the English are very formal. enseñaban el lanzado de una manera muy formal, pero claro, los ingleses son muy formales ellos. Men are obligated to wear a sport jacket and a shirt and a tie. Fijaros There's dignity que to our estaban fishing. obligados hasta llevar chaqueta, corbata y para dar un aire de dignidad a su estilo. And they taught themselves to lock their elbow at their side, a nice dignified position and cast like Y that. aprendían a clavar el codo contra el cuerpo. And you know what they do? My friend Duncan understands very well. Duncan conoce eso muy bien. What they would do in England is you put a 5-pound note between your elbow and your body, stand in the middle of the river, and if you lifted your elbow, it would cost you 5. Les ponían, para enseñarles en Inglaterra, un billete de 5 libras, pegado entre el codo y el cuerpo y situados en el medio del río.
si se paraban el codo perdían el dinero. But not altogether a terrible hand and arm position. Pero no es una posición del todo mala. I'm going to teach you people some good hand and arm positions. Os voy a enseñar unas posiciones buenas de mano. And the best way to learn hand and arm position La mejor manera de aprender la posición de mano o brazo is without a rod in your hand. es sin caña en la mano. And look at all of you lucky people. Qué suerte tenéis vosotros ahora. Not a single one of you has a rod in your Ni hand. uno tiene una caña en la mano. Estupendo. Okay. I would like you to spread out a little bit right now Extenderos un poco, abriros las piernas with your feet about shoulder width apart a la anchura de los hombros, las piernas, and your hands hanging comfortably at your side. que cuelguen las manos con comodidad. And God is smiling down upon Y us. Dios nos sonríe en este momento. You can fold up. We don't need umbrellas. No hace falta paraguas que cerréis. Okay. Raise your right hand or your casting hand about Levantar la chin mano con la que high, right lanzáis here. a I la want you to altura. cast with me. Get your hand up. Up, arriba las manos. I want you to cast. This is a comfortable, powerful